Muy buenos días a todos. A mí me gusta comenzar siempre diciendo que es de bien nacido ser agradecido. Y es la verdad. Y es la razón por la cual quiero expresar mis más sinceros agradecimientos de todo corazón a El Cargui por esta invitación de estar en el día de hoy con vosotros, pero muy en particular a Pío Aguirre, y quien es el director general, ya lo sabéis, desde hace unos pocos meses, y también al presidente del Consejo de Administración, Joshua Sánchez, y al Consejo Directivo, con quien tuve la oportunidad de departir anoche en una forma extremadamente agradable junto con sus familias. Muy agradecido, muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Pero la segunda razón por la cual decidí venir acá al País Vasco es que la primera vez que vine yo al País Vasco fui invitado por Pello Salaburu, en ese momento el rector de la Universidad del País Vasco. Y Pello tuvo una, llamémosla, característica muy particular, y se dedicó a pasearme a mi familia y a mí por todo este país y me hizo enamorarme del país. Durante 10 días estuvimos juntos y lo cierto es que aprendí a conocer, en lo relativo, a este país, a sus gentes, a amarlo, a quererlo. Y eso, pues, obviamente me trajo una serie de vínculos, no solamente afectivos, sino intelectuales, que hizo que, Toño, que hizo que al poco tiempo yo tuviese acá el doctorado honoris causa de la Universidad del País Vasco. ¿No cambia? No. ¿Alguien me puede prestar? Tenía mi asistente, pero ¿se quedó? Bueno, ¿quién podría pasarla? Fue así como en 1997 tuve el inmenso honor de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad del País Vasco. Pero también hubo otras circunstancias en las cuales este país me ha honrado enormemente, que es el hecho de haber, siguiente por favor, de haber recibido acá el premio Sabino Arana. Estaba, entre otras cosas, José María Tucha, en ese momento presidente, y era el lehendakari también, el lehendakari Ibarretxe. Pero durante todo este tiempo he sido arropado, completamente arropado, con el cariño, con el afecto, con el apoyo también, tanto así, entre otras cosas, que en una etapa extremadamente difícil de la vida de nuestro instituto, en la cual el presupuesto de nuestra institución fue abolido a cero, completamente por circunstancias que no vale la pena analizar, tuve el apoyo absolutamente solidario de los vascos a través de la Agencia Vasca de Cooperación AUNO, de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. La conferencia la dicto yo, acuérdate. Toño, es y es la siguiente persona de quien voy a hablar. Se llama Antonio Pérez Prados, quien era el rector de la Universidad Pública de Navarra, que ha sido mi amigo y que también me llevó hasta Navarra, es más aún, me volvió navarrico, de manera pues de que el asunto es ese. Y gracias a la Fundación de la Investigación Solidaria y la Agencia Española de Cooperación Internacional, una institución que estaba prácticamente condenada a morir, después entenderán por qué y les explicaré, pues tuvo la oportunidad de sobrevivir. Vine a dar las gracias, no solamente al Cargui, sino también a ustedes los vascos, quienes siempre me han arropado y me han apoyado en el desarrollo de estas ideas. Y es para mí un honor realmente grande tener el cariño y el afecto de quienes están aquí. Aquí está José Antonio Ardanza, quien siempre me ha distinguido con su amistad, de Juan José Ibarretxe también, de Pachi López y recientemente, obviamente, de Íñigo Urkullu. Para ellos que han manifestado el sentir y el apoyo y la solidaridad de vosotros, mis sinceros agradecimientos. Vine a dar las gracias. Casi podría terminar la conferencia, pero creo que tengo que trabajar, ¿verdad, Pío? ¿Vale? De verdad es eso. De manera pues ¿de qué quiero hablarles en el día de hoy? De lo siguiente, de las vacunas. Algo que se vino y en la cual ya debe de jugar un papel importante. ¿No funciona? Alguien me las pasa allá, le pego a la... Bueno. Y es algo que es muy importante porque eso es lo que implica la salud de la humanidad. Desde el punto de vista de rentabilidad, lo más rentable es la prevención, y la prevención de cualquier enfermedad.
sobre todo, como decía ahorita en esa generosa presentación Pilar Calzada, enfermedades que afligen a 2/3 partes de la humanidad. Matan 17 millones de personas al año, 17 millones de personas. De manera pues de que lo importante es prevenir el desarrollo de esas enfermedades. Un gran desarrollo son los antibióticos, pero el antibiótico es ya después de que se ha instaurado la enfermedad. Lo primordial es prevenir el desarrollo de las enfermedades y eso se debe justamente a la idea de este gigante de la medicina, don Luis Pasteur, quien previó, entre otras cosas, que para poder abatir a estas enfermedades debería de exponerse el individuo justamente a la enfermedad, al microbio causal de la enfermedad, que es, aquí nos vamos a demorar el doble, ¿vale? ¿Me lo prestas? Bien, de poder entre otras. Él es el profesor Antonio Pérez Prados, rector de la Universidad Pública de Navarra, hasta hace un tiempo. De manera pues de que don Luis Pasteur fue la persona que diseñó el concepto de la inmunoprofilaxis o inmunoprevención. Fue una época singular en la cual surgieron una serie de gigantes del pensamiento y también métodos que permitían reconocer los microbios y al reconocer los microbios asociarlos con las enfermedades que causaban dichos microbios. De manera pues de que a este caballero es a quien le debemos el concepto de la inmunoprevención, la inmunoprofilaxis o las vacunas. ¿Alguien me puede pasar la siguiente? ¿Ya? Pues bueno, lo que tendríamos que hacer, esto se suponía que iba a correr rapidísimo, pero no importa. Yo sé que Pilar Calzada, que es incorruptible, inseductible, no me va a dar 10 minutos más de tiempo, lo cual es absolutamente cierto. De manera pues de que en esencia, el concepto de Pasteur es que si se conoce el virus, la bacteria o el parásito y se mata o se muta, eso se le puede aplicar al individuo y el individuo desarrollará defensas que le impedirán desarrollar la enfermedad después. Pero luego, cuando vino la tecnología del ADN recombinante, se producen las vacunas recombinantes o también insertadas en otros vectores, o aún se puede trabajar con el ADN puro, limpio, que se le inocula al individuo para que no desarrolle la enfermedad. Esos son los principios de las vacunas biológicamente derivadas. ¿A quién le apunto? ¿Ya? Pues bueno, sucede que basados en esa metodología, se han producido solamente 20 vacunas para, como les decía Pilar ahora, las 517 enfermedades infecciosas que puede llegar a sufrir el ser humano. Si vosotros pensáis como empresarios, el mercado es enorme, puesto que básicamente hay que vacunar o a 2/3 partes de la humanidad o a toda la humanidad. Y no contra una, sino contra 517 enfermedades infecciosas. Por los métodos biológicos solamente se han obtenido estas 20 vacunas, pero quedan las 500 restantes. ¿Alguien ha oído hablar de una vacuna contra la sífilis, contra el gonococo, contra la caries, contra los problemas renales? No los hay. De manera de que eso existe. Y es enormemente grande la posibilidad de llegar a desarrollar con la metodología que os voy a mostrar ahora. Les voy a mostrar justamente cómo eso es factible y cuál es el papel de vosotros ahora. Y esa es la razón por la cual cuando Pío me invitó a venir acá dije, estos vascos se adelantaron sin lugar a duda porque el siguiente paso es la empresa la que debe tomar esto, expandirlo para sacar los beneficios para la humanidad y para la empresa misma. De manera pues de que el asunto es ese. Así pues, lo que sucedió fue que se me perdió, ¿vale? Entonces, ¿me prestas más bien yo lo cambio? ¿Vale? Lo que sucedió fue, en esencia, aquí me toca pegarle en el ojo, ¿vale? Toño, ¿ya? Sí, la siguiente. ¿Lo prestas o me prestas? Lo que sucedió es que como consecuencia justamente de las limitaciones que aparecen en el concepto, no se han podido desarrollar, como les decía, sino 20 enfermedades. Y se han invertido en 3 de ellas, que son malaria, tuberculosis, hepatitis, 40 billones de dólares en los últimos 20 años. Es decir, 40.000 millones de dólares con 0 resultados a través de ese método de las vacunas biológicas. Tanto así que ha venido cundiendo una especie de decepción y desaliento dentro de los investigadores, en donde en los mismos editoriales, esta gran investigadora científica de Australia dice, entre otras cosas, la pregunta, ¿por qué las vacunas contra el HIV, la hepatitis C y la malaria
han fallado hasta el momento. No obstante, los años de esfuerzos, los billones de dólares invertidos y la cantidad enorme de vidas animales sacrificadas. ¿Por qué? Realmente es el marco conceptual, y eso era lo que yo quería venir a compartir con vosotros en el día de hoy. ¿Cuál es el nuevo marco conceptual y en dónde es que nos encontramos actualmente? Bien, eso nos encontramos, entre otras cosas, en este sitio, en donde para poder cambiar el contexto, toca cambiar de marco conceptual. Es decir, para poder llegar a la Luna no podíamos hacerlo con pólvora, había que cambiar el sistema total y el marco conceptual distinto para poder desarrollar una metodología que pudiera ir más lejos. Y ese es el marco de las vacunas químicamente sintetizadas, ¿ya? En donde, ¿ya?, el trabajo que hemos adelantado en el Instituto de Inmunología nuestro, financiado por vosotros, no me molesta decirlo, lo digo con mucha gratitud y afecto, por la Universidad de Navarra y luego por las universidades del Rosario, la Nacional y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros nos dedicamos, así como decía Sara en su magnífica presentación ahora, a buscar nuevos marcos conceptuales. Desde hace 35 años estamos dedicados a eso. ¿Cuáles son las reglas? ¿Sí? ¿Y cuáles son los principios para obtener nuevas vacunas? Sabíamos que por el otro sistema las cosas estaban fracasando desde mucho tiempo atrás, entonces por la misma razón dijimos, es el concepto y es el método, punto. A eso fue que nos dedicamos, y nos dedicamos, entre otras cosas, a buscar esto que quiero compartir en el día de hoy con vosotros. El Immune Protection Inducing Protein Structures, que es un concepto que ha desarrollado sus propios métodos y que ha generado sus resultados propios, que son las nuevas vacunas. Eso es lo que quiero compartir con vosotros en el día de hoy. Todo fue, ¿qué diría yo?, consecuencia de, no sé, si de pronto inteligencia, capacidad, Sara diría, o cualquier otra cosa. Fue el hecho que a los 20 años de edad fui recibido en la Universidad Rockefeller de Nueva York. Y tuve la fortuna enormemente grande de haber sido educado por este par de genios, de este par de monstruos del pensamiento, Henry Kunckel y su estudiante Jerry Edelman, quien ganó el Premio Nobel de Medicina en 1972. Kunckel era el padre, o fue, y sigue siendo el padre de la inmunología, realmente, y Edelman, entre otras cosas, fue el que se dedicó a estudiar la estructura química de los anticuerpos, averiguar cómo estaban hechos. El uno me enseñó defensas y el otro me enseñó química. De manera pues de que así fue como comenzó la historia. Y tanto así que con Henry publicamos alrededor de 15 publicaciones científicas mundiales dentro de ese tiempo. Yo quiero pediros un favor de aquí en adelante. Aquí en adelante todo va a estar, como hacemos los científicos, apoyado por las publicaciones científicas de donde se deriva las palabras, el concepto y el conocimiento que quiero compartir con vosotros. Es la razón por la cual siempre mostramos de dónde es que se deriva lo que se está diciendo. Con Henry publicamos entonces esos artículos científicos en esa época, pero la fortuna fue que atravesando el corredor estaba este otro monstruo de la ciencia llamado Bruce Merrifield. Bruce Merrifield fue el individuo que diseñó la metodología para hacer la síntesis química de las moléculas. Entonces, mientras que el uno las descomponía para averiguar cómo estaban hechos, el de enfrente diseñaba la metodología para fabricarlas químicamente. Realmente fue un acto de buena suerte, porque a la edad de 20 años estar expuesto a este par de monstruos, pues es simple. Si el producto no sirve, pues bueno, problema del producto. De manera pues de que el asunto es ese. Fue así como concebí entonces el concepto de las vacunas químicamente hechas. Le dije a Bruce, le dije, óyeme, ¿tú piensas que las vacunas se pueden hacer químicamente? Me dijo, sí, pero te tomará tiempo. Y le dije, pues es mi vida, me la tiro como me dé la gana, punto. De manera pues de que el asunto es ese. Y así fue como se hizo realmente. Aquí está Bruce, este soy yo cuando tenía pelo y no tenía barriga. De manera pues de que el asunto es ese. Comencé a trabajar en tuberculosis, pero resulta que en 1980, en una ceremonia Nobel a la cual fui invitado, que era el secretario perpetuo del Comité Nobel me dijo, óyeme, ¿y por qué no trabajas malaria? Le dije, porque no sé nada de malaria. Y me dijo, trabajemos juntos, y comenzamos a trabajar juntos con Peter y publicamos 19 artículos científicos sobre el desarrollo de las vacunas contra la malaria. En ese instante entendí bien, justamente, que para poder desarrollar vacunas un conocimiento profundo, absolutamente profundo, al nivel atómico,
era lo que debía hacerse tanto del microbio, o sea, el parásito de la malaria, y también del sistema inmunitario del individuo. Porque pues quien va a recibir la vacuna es la persona. No vale la pena solamente conocer a uno, toca conocer los dos y la interacción que de ello haya. De manera que eso fue lo que aconteció. Y me dediqué a desarrollar ese concepto. Vamos a dividirlo en 2 capítulos. Vamos a mirar cómo es el parásito, cómo son las características de ese monstruo que causa 200 millones de casos al año. El parásito de la malaria hace eso. Y dentro de esos, las estadísticas muestran que alrededor de 1 millón de casos de individuos mueren como consecuencia de esta enfermedad, fundamentalmente niños, 600,000 niños menores de 5 años en los países en vías de desarrollo. Que no existe aquí, eso no quiere decir que no existe. En el África, en donde le comentaba ahorita a José Ignacio Goirigolzarri, sí, y le comentaba a Sara, los niños mueren como moscas, punto, así de sencillo. Y tenemos que preocuparnos, como lo decía muy bien Joshua, ahora por el bienestar de todos, absolutamente todos. Porque mi padre, que era un viejo campesino sabio, me dijo, hijo, si ninguno de nosotros conoce los designios de la divina providencia y nadie sabe para dónde va la evolución, pues salvémonos entre todos, que alguno saldrá adelante. De manera pues de que el asunto es ese. Y así pues, esa enfermedad es transmitida por la picadura de esta mosquita que, buscando sangre para ser fértil, introduce su pico en la piel del individuo y deja el parásito que tienen las glándulas salivares, que son estas larvitas. Estas larvitas los científicos los llamamos esporozoitos, pero olvidémonos, digamos larvitas, justamente. Esa larvita es tomada justamente acá, en el sitio donde queda la picadura, la roncha, ¿ya? Y se mueve a esa velocidad. Estos son justamente fotos y films en tiempo real. Introduce casi siempre entre 1,000 y 10,000 larvitas y son tomadas rápidamente por un vasito pequeño y por ese vasito llega hasta el hígado y en el hígado comienza a buscar acá una célula del hígado que ella va a infectar, aquí la está penetrando y luego se reproduce ahí. Es una larvita. En 30 días se reproducen, perdón, en una semana se reproducen 30,000 descendientes por larvita. De manera pues de que vamos a tener una buena cantidad de parásito en la sangre en una semana. Pero no solamente reproduce eso, sino que también cambia de forma, ya es una perita y aquí está infectando los glóbulos rojos de la sangre. 40 segundos se gasta en invadir un glóbulo rojo, de manera pues de que es de una velocidad espectacular y si usted quiere ser lo suficientemente listo tiene que diseñar algo que sea más rápido que la velocidad de invasión del parásito o del microbio a esto. De manera pues de que usted puede detener la infección de la malaria a nivel de la larvita o a nivel de la perita. Pues bueno, lo que hice yo tiempo atrás fue dedicarme a trabajar en malaria con la perita, que era la más fácil de trabajar. Y escogí malaria no solamente por el problema de salud pública que significa, sino también porque es una enfermedad aguda, se desarrolla en una semana. Entonces, eso es muy distinto de un SIDA, de una tuberculosis, de un cáncer, en donde uno no sabe muchas veces ni cuándo comienza. La malaria sabe exactamente que lo picó el mosquito y la lleva. De manera pues de que el asunto es ese. Es de fácil diagnóstico, es curable con tratamiento y fuera de eso tiene este modelo experimental que es fundamental, saber elegir el problema que se quiere seleccionar y las herramientas también para lo mismo. De manera pues de que eso fue lo que hice. El modelo experimental es este monito que vive en la mitad del Amazonas, justamente en este sitio, en la mitad de la selva, alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados, bellísimas, al cual los invito muy cordialmente a todos vosotros. Establecimos este centro, justamente en toda la mitad de la selva. Ahí sí, como el cuento de si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a Mahoma, y eso fue lo que nosotros hicimos. Pues bueno, lo que sucedió es que creamos este instituto allá en donde podemos tener, que conste que este es el mono, ¿no? ¿Vale? Tenemos 600 de estos monos a los cuales los vacunamos 3 veces y después de la tercera vacunación les inyectamos el parásito en la vena para saber si desarrollan la enfermedad o no. Si no desarrollan la enfermedad, eso es un componente de la vacuna. Pero si la desarrollan, eso no sirve y toca comenzar otra vez.
Los animalitos se tratan porque es curable la malaria y al ser tratados son mantenidos luego en cuarentena y liberados en una forma tal que los colombianos nos hemos vuelto hoy en día bastante cínicos en ese contexto. Esos no se reintegran, sino que se reinsertan, como decimos allá en Colombia. Aquí están los animalitos que han sido devueltos allá. Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, con moléculas químicamente hechas que correspondían a la estructura de las proteínas del parásito. Ensayo, error, ensayo, error. Después de 7 años descubrimos la primera vacuna químicamente hecha en la historia, que es esta, lo cual se publicó hace 30 años en la principal revista de ciencia que se llama Nature. Pues bueno, así fue como se desarrolló SPF66, que es la primera vacuna contra la malaria y la primera también químicamente fabricada. Esto es una fórmula química. La ensayamos posteriormente en voluntarios de las fuerzas militares de Colombia y ya luego en grandes grupos de población. Me devuelve, pasamos adelante, bueno, en donde, más adelante, en donde después de, perdona, una de para atrás, Toño, en donde, una de para atrás, en donde después de haberla ensayado en más de 50.000 individuos, en América Latina, en África, en Asia, encontramos que la vacuna funcionaba al 40%. ¿Esto qué significa? Significa que de 100 personas, 40 quedan totalmente protegidas. Nos quedó claro que las vacunas se podían hacer químicamente hechas. Y ese español brillante que se llama Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO, dijo: a mí me importa un pepino si la vacuna funciona al 10 o funciona al 60. Lo importante es que el principio quedó demostrado, que las vacunas se podían hacer químicamente. Tienen muchísimas ventajas. Anoche me preguntaba Jesús, me preguntaba también Victoriano, ¿qué ventajas tienen las vacunas químicas sobre las vacunas biológicas? Son puras. Usted prepara aspirina pura. Son fáciles de producir. Fuera de eso son reproducibles de lote a lote. Son estables a temperatura ambiente. Son productos químicos. Y fuera de eso son baratísimas para producir. La vacuna anterior nos costó 10 centavos de euro la producción. 10. Y si usted piensa que tiene que vacunar 4.000 millones de personas, pues realmente es baratísimo vacunar a la persona, vacunar al mundo. Y para vacunar a África solamente son 600 millones de personas, lo cual significa que el costo total no va a exceder 60 millones de dólares. De manera pues de que el asunto es ese. Bueno, hasta ahí llegamos, paré en seco, dije no sigo más. Aquí quedo y me dediqué a buscar la manera de hacer vacunas. Un estudiante mío me dijo: óyeme, yo quiero saber cuáles de esos pedacitos que has hecho químicamente se pega al glóbulo rojo. Y cuando le di las moléculas, encontró que las que tenía en la vacuna eran las que se pegaban al glóbulo rojo. Así de sencillo. Dije, qué bárbaro. Y yo haciendo experimentos directamente en los monos. Y este bárbaro llega y ¡pum!, lo hace en el tubo de ensayo. Así de sencillo. Quedó claro, entre otras cosas, que lo que había que hacer era buscar los fragmentos del parásito que se pegan a la célula que va a invadir. Y si usted vacuna con ese pedacito, que nosotros lo llamamos las manitas del parásito, induce una respuesta inmunitaria y habrá de esta manera desarrollado una vacuna. Lo que hicimos entonces fue averiguar y determinar la estructura química de todas las moléculas del parásito, todas, las hicimos en pedacitos de 20 aminoácidos, miramos cuáles eran las manitas, porque el resto es irrelevante, es innecesario. Hay unos que son conservados, que no varían, son fundamentales para la supervivencia del parásito. Y hay otros que varían enormemente, eso los descartamos, porque el parásito de la malaria tiene 200.000 variantes, de manera porque es imposible llegar a desarrollar una vacuna de ese estilo. Y otro colaborador mío dijo, averigüemos cuáles son los pedacitos, que nosotros los llamamos los deditos, que son críticos para el desarrollo de la vacuna. Pues bueno, eso lo sabemos bastante bien hoy en día. En esencia son manitas, deditos, y ahí viene la parte fundamental. Averiguamos en todas las moléculas cuáles eran las manitos, y voy a pedirle a Toño que pase rapidísimo acá, justamente. Es decir, tenemos todas las manos de los microbios causales de la malaria. Pero bueno, no es solamente eso. Tenemos la de tuberculosis, tenemos la de hepatitis, y todo eso lo conocemos al nivel de un átomo. La tarea está hecha. Los deberes los hicimos nosotros, ¿ya? ¿Vale?
Luego nos fuimos a vacunar monos en el Amazonas y al vacunar los monos en el Amazonas nos encontramos con un problema enormemente grande. Resulta que las manos no son visibles al sistema inmunitario. Con razón no se habían podido desarrollar vacunas en la forma clásica. De ninguna manera se habían podido desarrollar. Y de esta forma entonces hicimos los retos y nos encontrábamos nuevamente con que no había respuesta inmunitaria. Y al no haber respuesta inmunitaria, eso significaba que las manitos son invisibles al sistema inmune. Y es la razón por la cual no se han podido desarrollar más vacunas. ¿Cómo resolver ese problema? Entonces lo que hicimos fue que fuimos variando uno a uno los deditos en algunas y nos encontramos con algo fantástico, que toca cambiar los deditos críticos, variarlos. Y aconteció, entre otras cosas, que ese cambio en los deditos críticos nos permitió encontrar que si se modificaban los deditos críticos, se montaba una respuesta inmunitaria. Y al montar esa respuesta inmunitaria, esas manitas se volvían ahora visibles. En esencia, lo que hicimos, entre otras cosas, fue sintetizar 42.000 moléculas, hacer el ensayo en 4.000 distintos estudios en monos y pudimos llegar rápidamente a toda esta conclusión, en donde simple y llanamente lo que había era que la misma manito, en el mismo dedito, era que mantener el volumen, mantener la superficie, pero invertir la polaridad. Este pulgar tiene el mismo volumen de este pulgar, pero la polaridad es opuesta. Y era lo que tocaba hacer. Ese ha sido el gran hallazgo que permite hoy en día el desarrollo de las vacunas. Manitos, no es necesario el resto del cuerpo del microbio, los deditos y darle la vuelta. Así se lo expresé a Su Majestad la Reina y me dice siempre: Manolo, señora, que manitos, deditos y darle la vuelta, sí señora, ¿y qué más? Otros 30 años. Pero mentiras, eso no es cierto así de ninguna manera, porque esto se va a desarrollar en cuestión de menos de un año. De manera pues de que eso lo sabemos perfectamente. Hoy en día podemos producir anticuerpos contra lo que sea, con las manitos, los deditos y la vuelta del dedo, ya podemos hacerlo. Podemos producir una respuesta inmunitaria que acabe completamente con el parásito y además de eso, esta es la nueva vacuna contra la malaria. Ahí está la fórmula. Fácil. Manitos, deditos y dale la vuelta, ¿vale? Es así de sencillo, de manera pues de que el asunto es ese. Con esta protegemos el 81% de los monos vacunados. Nos fuimos hacia la larvita e hicimos lo mismo. Ya de aquí en adelante todo se vuelve monótono. Manitos, ¿ya? Deditos y dale la vuelta. Vuelve y juega la misma historia. De manera pues de que esta es una metodología lógica, racional para el desarrollo de cualquier vacuna. Si ustedes quieren desarrollar una vacuna contra la tuberculosis en el día de mañana, miren la estructura química de las proteínas del bacilo de la tuberculosis y con cuáles manitos es que se pega a las células del pulmón. Si quieren desarrollar una metodología lógica y racional para la hepatitis o para el cáncer del hígado, la misma historia. Miren a ver cuáles son las manitas del bacilo, del virus de la hepatitis que se va a pegar. De manera pues de que el asunto es ese, ¿sí? Nada más que manitos, deditos y darle la vuelta. Sabemos las reglas, pero como yo sé que Pilar es absolutamente incorruptible, insobornable e inseductible, de manera pues de que tengo que terminar rápido desde el punto de vista de este contexto para poder. Pero hay muchas cosas más, entre las cuales están las reglas físico-químicas y biológicas para desarrollar cualquier vacuna. Pero eso ya me permitió, entre otras cosas, decirle a Pío Aguirre que para el año entrante está comprometida la invitación, de manera pues de que mis más sinceros agradecimientos a todos vosotros por vuestra atención, pero valga la pena mencionar algo. En la última parte de mi charla, lo que quiero contarles es que un premio Nobel amigo mío llamado Harald Surhausen, que fue el premio Nobel de Medicina por haber descubierto el virus que causa el cáncer de útero. Una vez cuando me invitó a dictar conferencia a Heidelberg, me dijo: hey, Manuel, you made it against cancer too. Le digo: what? Me dijo que lo hiciste contra el cáncer también. Le dije:
Me dijo, ¿te leíste mi conferencia Nobel? Le dije, qué pena, no. Me dijo, en esa conferencia yo demuestro que el 40% de los cánceres son desarrollados por virus, bacterias o parásitos. Y si tú tienes un método para desarrollar vacunas contra virus, bacterias o parásitos, está desarrollando una metodología también para la prevención del cáncer. De manera pues de que a trabajar, mi amigo, le dije, olvídate, le tocará a otros. Mientras tanto, ese era el reto que quería comunicaros a vosotros en el sentido de, hay una metodología lógica, racional, para el desarrollo de vacunas. Ahora a los empresarios les corresponde, yo saco malaria, saco tuberculosis, saco hepatitis, saco papiloma. Quedan 517 enfermedades más. Y fuera de eso, la producción de las mismas. De ahí el título de mi pregunta. ¿Qué van a hacer los empresarios? Es decir, vosotros, ¿qué vais a hacer? Los deberes yo ya los hice. Y no quiero terminar sin reiterar mi gratitud a Pío, también a Josu, ¿sí? Estar muy honrado en tu compañía, José Ignacio, Sara también, realmente. Y deciros a todos vosotros que estoy enormemente agradecido por el apoyo y el soporte durante todos estos tiempos. Es Carricasco.